Pues vámonos con la mesa de análisis con Francisco, ya viendo algunos de sus comentarios, dicen cuáles son algunos de los grandes pendientes. Les voy a dar una lectura rápida de lo que ustedes mismos han escrito. Pues dicen, pues el outsourcing, los feminicidios, el narcotráfico, la militarización, la libertad de los presos políticos, el tema de los desaparecidos, los 43 normalistas de Ayotzinapa. Entre los presos políticos también nos mencionan a las bases de apoyo zapatistas ahí en Chiapas. Y bueno, esos son algunos de los temas que pues ustedes mismos han escrito ahí en el chat. Si se me va alguno, me recuerdan y lo volvemos a mencionar o lo mencionamos. Y bueno, pues vámonos con este tema, Francisco, en este que le vamos a poner mano a mano, imagen a imagen. Y nada más recordándole un poquito a la audiencia lo que pues, ya saben, pero pues si alguien se perdió en el mar de cifras, pues Claudia Sheinbaum, hasta hace un ratito que consulté ahí el PREP, pues 33.260.602 votos, ¿no? Es lo que lleva hasta ahora, más de 3 millones que los obtenidos por Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del 2018. Xochitl, más o menos 15 millones y pico. El que baila, el Maines, cerca de 5 millones. ¿No? Y también que, pues del total de personas que pueden votar o que están inscritos ahí para poder votar en México, pues es casi el 61%, es el 60.92% de esa lista de votantes, pues fue a las urnas y votó, ¿no? Eso también es importante decirlos, pues en cifras mucho menores, votos nulos, 1.342.751 personas que sí fueron a su casilla, pero anularon su voto, y 85.000 candidaturas no registradas. Eso también llama la atención, no son muchas en comparación de los 33 millones, pero sí al menos 85.000 personas pusieron un nombre distinto de los candidatos que están registrados, ¿no? Que estaban registrados en la boleta, un poquito así es. Unos analistas dicen 2 por 1, casi casi el voto de Claudia respecto a la oposición. Y bueno, no vamos a poner los rostros de todos los analistas de derecha porque ya hay demasiados memes ahí en las redes desencajados, llorando, diciendo cómo es posible, no lo creíamos, etcétera. Pues se creyeron las encuestas que pagaron ellos mismos, y pues sí, sí les jugaron una mala pasada. Y bueno, vamos a continuar con esta mesa de análisis. Yo recuerdo que en el año 2018 por ahí comenzamos a pensar, posteriormente lo sacamos en un decálogo de vida digna que le llamamos como Comité Cerezo, como los 10 puntos que pensábamos que se tenían que hacer por parte del gobierno de Obrador para avanzar en el sentido de lo que él mismo se propuso, que fue pues, acabar con el neoliberalismo, ¿no? No hay que olvidar que fueron sus palabras, incluso hizo por decreto que se acabara el neoliberalismo, y ya tenemos 6 años que al menos por decreto se acabó el neoliberalismo. Y, y esto hay que recordarlo de manera muy importante, porque una de las primeras demandas o exigencias o puntos de análisis que nosotros tomábamos en cuenta como punto de partido, es decir, pues lo primero que tendría que hacer el gobierno de Obrador si quiere acabar con el neoliberalismo, pues es derogar las reformas estructurales neoliberales, ¿no? Y ya, nada más, imagínense, ya para ese año 2018 había pues las últimas 11 reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, pero ya había habido 81 modificaciones a leyes secundarias y 58 modificaciones a la Constitución. Eso lo hizo Enrique Peña Nieto, ¿no? Calderón Enrique, para profundizar el neoliberalismo. Y nosotros decíamos, bueno, pues hay que derogar alguna de esas reformas. Nada más se las voy a leer muy rapidito para que tengan pues, más fresca la memoria. Las reformas de Peña Nieto: la reforma energética, la reforma en materia de competencia económica, la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión, la reforma hacendaria, la reforma financiera, la reforma laboral, la reforma educativa, la reforma para la nueva ley de amparo, y la reforma para el Código Nacional de Procedimientos Penales, la reforma político-electoral, la reforma en materia de transparencia, que fueron las últimas reformas estructurales de Enrique Peña Nieto. Teniendo
eh, eso como fundamento, pues vamos a ver si realmente, Francisco, se acabó el neoliberalismo en México con estos casi ya 6 años de sexenio de AMLO. ¿Cuáles son los grandes pendientes, digamos, en materia económica? ¿No? Tomando en cuenta no nuestros deseos, ¿no? No lo que nosotros deseamos que hubiera hecho Obrador. Algunos todavía despistados creen que iba a ser la revolución socialista, y no me refiero nada más a los de derecha, sino también a algunos socialistas de Morena que creen que van a ser la revolución socialista dentro de Morena. Pero respecto a lo que él mismo se propuso y dijo, ¿cuál fueron los pendientes, Francisco? Así a bote pronto. Bueno, evidentemente, al no tener eh, el control, digamos, de la Cámara de Diputados y Senadores, pues casi ninguna de sus iniciativas de transformación de la Constitución pasó. Solamente dos son las que lograron a medias, negociándolo con los patrones, con los burgueses, eh, cambiar. Y pues fue la laboral, en donde a pesar de todo lo que hicieron, no se elimina el outsourcing. Incluso por ahí, ustedes recuerdan, una oscura secretaria de gobernación pues dijo que el outsourcing era como el colesterol, ¿no? Que había bueno y malo, y que por lo tanto iban a dejar el bueno, ¿no? Cuando en realidad nosotros decíamos, siempre hemos dicho, ¿no? El outsourcing es como el cáncer, no hay bueno, no hay, tampoco hay malo, ¿no? Si te da, es muy probable que te vayas a morir, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues una reforma laboral que eliminó muchos derechos laborales y que abrió la posibilidad del outsourcing, y que pues AMLO apenas y logró quitarle algunos filitos ahí que la gente estaba exigiendo. Y la otra pues fue la minera, ¿no? También que fue a medias. Lo que estaba redactado, que era una muy buena ley, pues terminó después de la negociación con los grandes capitalistas, pues con una cosita, digamos, un 40% bonito y un 60% malo, ¿no? Entonces, ahí esas son las dos grandes reformas. Todas las demás, en realidad, no pasaron, y algunas ni siquiera las planteó, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues las telecomunicaciones, pues ahí casi se privatiza todas las telecomunicaciones, aunque hay reformas secundarias que sí lograron pasar porque tenían una mayoría relativa, y evidentemente solo limaron las aristas más terribles, digamos, de las leyes neoliberales. Por lo tanto, pues lo que decimos es que no se puede decretar que el neoliberalismo ya no existe si es que en la realidad no hay condiciones para evidentemente decir que ya no está funcionando, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo, es la reforma educativa, ¿no? ¿Por qué los maestros siguen en las calles? ¿Por qué siguen en marcha? Pues porque evidentemente solo eliminó unas partes, pero lo fundamental, que es la carrera magisterial, la famosa UCICAM, se mantiene vigente, ¿no? Y pues es una ley que no permite que los profesores puedan incluso caminar en esta carrera magisterial, y pues son mantenidos en el lugar donde están sin posibilidad incluso de cambiarse de manera horizontal a otro espacio, y mucho menos subir a otro tipo de trabajo. Pues tienen que esperar a que mueran los más viejitos para ellos empezar a subir, y la verdad pues eso es imposible, ¿no? Entonces realmente solo hubo una modificación de muchas leyes secundarias, pero lo fundamental, digamos, la médula del neoliberalismo sigue vigente como una ley, y en muchos lados se aplica porque pues evidentemente el discurso es que hay que aplicar la ley, ¿no? Y yo recuerdo que en 2018 y un poquito antes, cuando decíamos que se está disputando en el país con estas dos grandes fuerzas, ¿no? Por un lado, se identificaba de manera muy fácil, se sigue identificando lo que antes era el Pacto por México, y lo que ahora fue el PRIAM-PRD, que ya, por cierto, perdió su registro, que bueno. Pero bueno, decían, bueno, el Pacto por México o los prianistas quieren profundizar el neoliberalismo a sangre y fuego, continuar en el 2018. Hoy querían pues, regresar otra vez al neoliberalismo tal y como ellos lo impusieron en el país. Y por otro lado, Obrador, que tuvo esa capacidad de aglutinar el descontento social, ¿no? Tuvo esa habilidad.
que sí se proponía, pues no lo que él, acabar el neoliberalismo, pero nosotros decíamos sí, en ciertas políticas, en ciertas medidas, acotar, limitar algunas políticas neoliberales, sobre todo lo que tú dices, las que estaban directamente afectando más al pueblo mexicano. Ya ganó Obrador, efectivamente acotó el neoliberalismo en ciertas políticas, en ciertos aspectos, pero tampoco acabó con el neoliberalismo, eso sí hay que decirlo como política económica. Incluso Claudia ahorita dice que va a respetar la autonomía del Banco Mundial, del Banco, perdón, de México, que eso es algo totalmente neoliberal. Eso es, aquí en China es, bueno, en China no, pero aquí en otras partes del mundo es algo neoliberal. Este, no, y es lo que se está disputando a nivel económico. Ahora, Claudia, pues tiene mayoría, digamos que va a tener mayoría absoluta, o sea, ya no tendría ninguna dificultad para hacer reformas constitucionales, ya no nada más a las leyes secundarias, sino reformas constitucionales. Ya incluso anunció que el 1 de octubre va a lanzar la reforma constitucional para el Poder Judicial. Entonces ya no tendría, digamos, en teoría, ningún obstáculo legislativo para avanzar en las reformas que considere necesario, aunque yo sinceramente no sé, Francisco, yo a lo mejor me lo he perdido, pero yo no he escuchado a Claudia así muy firmemente como Obrador decir que se va a acabar con el neoliberalismo, ¿no? O sea, como que en ese debate como que no lo tiene, no he escuchado hace mucho que vaya a acabar, vaya a echar para atrás todas las formas estructurales neoliberales, como sí lo dijo Obrador. ¿Y qué va a pasar, ¿no? con estas reformas? ¿Realmente van a pasar porque son mayoría o se van a enfrentar a que hay un bloque de Morena, de diputados y senadores que van a ser el principal obstáculo? ¿Cómo lo ves, Francisco, ahí en la nueva composición de la Cámara de Diputados y de Senadores? Ya lo habíamos planteado un poquito en alguno de los análisis, que evidentemente la prueba de que Claudia Sheinbaum iba más hacia la izquierda y no se iba regresando paulatinamente a la derecha, es que tenía que poner todas las reformas que fueron rechazadas para que las cámaras pues, las aprobaran. Y lo que nosotros decíamos es que hay tanto chapulineo que vamos a ver ese fenómeno en donde unos propongan y toda la derecha de Morena eche para atrás las reformas o intenten negociar con los dueños del dinero para que esas reformas no los afecten tanto y sigan afectando un poquito menos al pueblo mexicano, ¿no? Entonces, en ese sentido, efectivamente, no hemos oído hablar a Claudia sobre su posición en cuanto al neoliberalismo. Pareciera ser que ella misma también cree que ya se eliminó desde el 2018 y por lo tanto ya no hay necesidad de hablar de eso, pero efectivamente la realidad es más necia que todos los discursos y en ese sentido creo que es necesario que ella tenga que por fuerza declarar cuál es su posición en cuanto al neoliberalismo. Si bien es cierto, también ha agradecido no solamente a los 33 millones de votantes, que pues la mayoría son pobres en México, pero también agradecido pues a ese 1% que es millonario en México y que pues es el dueño del dinero, el dueño del capital y es el que explota a los otros 32 millones de votantes que le dieron el triunfo a Claudia Sheinbaum. Entonces, en ese sentido, pues es muy dispar, ¿no? Poner en el mismo nivel a 32 millones 999 mil con el 1% o con 100,000 personas que yo creo que ni siquiera votaron por ella, pero que representan pues el poder económico en México, ¿no? Lo único que ha dicho, sí, claro, es que no va a permitir que los intereses particulares estén sobre el interés de los demás, o del pueblo, de la mayoría de la gente. Sin embargo, pues ahí yo creo que tendrá unos 6 meses nada más para poder ver si evidentemente va a apostar por profundizar, aunque sea en grado mínimo, las reformas pequeñas que hizo López Obrador, o va a empezar, como ya habíamos dicho, a recorrerse la socialdemocracia a la derecha como históricamente ha sucedido. Esperemos que en México se rompa esa tradición histórica de la socialdemocracia de correrse a la derecha y
vamos a ver si realmente va a poner en la Cámara de Diputados y Senadores pues todas las reformas que sí eliminen el neoliberalismo en México, aunque, claro, soñaríamos que también el capitalismo, pero no podemos pedirle tampoco peras al olmo, pero sí por lo menos que pues pasen todas esas reformas que estaban planteadas para mejorar las condiciones de vida pues, de la población mexicana, ¿no? Sí, es interesante porque a veces hasta discutimos en la polémica con otras organizaciones de izquierda que luego se nos hace fácil decir, no es que es exactamente lo mismo Peña Nieto, Calderón, que Obrador y Claudia, es lo mismo, ¿no? Y a veces nos gana más la víscera, pero ya haciendo un análisis fino decíamos que no es lo mismo, o sea, todos son capitalistas, sí, ¿no? La mayoría son neoliberales también, ¿no? Pero hay unos que quieren profundizarlo todavía más y otros que le ponen ahí ciertos límites, ciertos diques a ciertas políticas neoliberales, no a todos. Y pues sí, más pendientes nos escriben por lo de los pueblos originarios, la ley de aguas, que eso sí es muy importante, los megaproyectos, el extractivismo, ¿no? Dice sustituir dádivas a pequeños productores, ¿no? Sheinbaum prometió reactivar el proyecto de presas Milpillas, ¿no? En Zacatecas, ¿no? Conagua es un verdadero fracaso, por ahí nos dicen. Bueno, sí, sí hay varios pendientes, hay grandes pendientes, y esta socialdemocracia, que tienen el pensamiento, eso sí es muy clásico, y ustedes a la audiencia lo pueden leer, cómo piensa la pequeña burguesía, en la pequeña burguesía, la socialdemocracia moderada. Históricamente son los que dicen que hay que conciliar los intereses entre ese pueblo trabajador y explotado y a esos empresarios que lo explotan, ¿no? Es el que él dice, no debe que haber, y voy a medio citar a Obrador, que los ricos no sean tan ricos, que los pobres no sean tan pobres, un país, un gobierno donde puedan convivir absolutamente todos en armonía. Esa es la idea, ¿no? De la pequeña burguesía, de la socialdemocracia, de un Estado regulador de los problemas sociales, un Estado que es el árbitro, ¿no? Entre el empresario y el trabajador, etcétera. Pues esta idea que tampoco es única y originaria de México, muchos países de América Latina han pasado en mayor o menor medida respecto a frenar o eliminar el neoliberalismo, han avanzado en diferentes políticas para cambiar el sistema económico y político, pero digo, hay una diferencia y también lo podemos ver ya pasando a otro tema, a las condiciones materiales del pueblo mexicano, ¿no? El gran discurso de Obrador de hemos elevado el salario mínimo en términos reales, ¿no? Los programas sociales efectivamente que se han venido, que inclusive se arraigaron tantos que la misma derecha no se atrevió a decir públicamente que se los iba a quitar, ¿no? Y esa es una gran victoria también no solamente que están en rasgo constitucional ya, sino que ni siquiera la derecha en este momento se atrevió a decir públicamente que los iba a quitar, y cuando lo medio dijo a algunos, pues les llovió muy feo. Entonces, programas sociales, subida del salario mínimo, la inflación, ¿no? Que efectivamente ha aumentado la inflación, o sea, ha aumentado el salario mínimo, pero también ha aumentado la inflación en condiciones económicas, y que también decirle a la gente que también hay tenemos que analizar que no es lo mismo Ciudad de México, no es lo mismo Cuauhtémoc, que la alcaldía de Cuauhtémoc, que Tlalpan o que Milpalta, que Álvaro Obregón, pero también no en las mismas circunstancias y condiciones Chiapas, algunos municipios de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Monterrey, etcétera, no tenemos las mismas condiciones todos los mexicanos y mexicanas. En este asunto de mejoramiento de condiciones de vida digna, cómo lo has estado analizando, Francisco? Pues en realidad se quedó todo a medias, ¿no? Porque, por ejemplo, dentro del decálogo, si bien lo primero era derogar las reformas estructurales, que eso iba a permitir mejorar la vida, las condiciones de vida digna de todos los mexicanos, también lo que decíamos era, por ejemplo, lo de alcanzar el derecho humano a un trabajo digno y bien remunerado, ¿no? Es decir, que actualmente Claudia debe de volver a meter esta ley laboral y eliminar totalmente el outsourcing, sancionar ejemplarmente a los patrones abusivos y no el remedio de juicios que existen ahora, en donde pues siempre el patrón tiene la razón, o
te tienes que tardar 30 años para que te den la razón a ti cuando tú ya ni siquiera estás en este planeta, ¿no? Decíamos las tarifas justas para el agua, la luz, el predial, el gas, efectivamente, algunas de ellas se cumplieron. El gas no subió como estaba subiendo, se mantuvo más o menos en el precio, incluso bajó un poco. Eh, Sobre la educación, pues sí está bien la cuestión de la reforma educativa. Yo creo que eso es lo primero que tiene que haber para que incluso el magisterio, pues evidentemente tenga mejores condiciones de vida, pero también es muy importante que el salario suba hasta 25,000 pesos, porque de lo contrario, pues solo estamos hablando de que hay mejores condiciones, pero todavía no alcanza para tener una vida digna para todo el pueblo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros decimos, bueno, si López Obrador elevó el salario como nunca lo había hecho otros gobiernos, sobre todo de la derecha, pues Claudia Sheinbaum tiene la obligación de elevar el mínimo hasta 25,000 pesos para poder decir que efectivamente el pueblo mexicano puede estar en lo mínimo de una vida digna. Claro, si es más, pues mucho mejor, ¿no? Y en ese sentido, pues evidentemente algunas de las cosas que sí se lograron, por ejemplo, la cuestión de las becas, que sí ayudan a mucha gente y que, por ejemplo, en la Ciudad de México, con otras condiciones, desde que López Obrador fue, digamos, como el gobernador de la Ciudad de México, pues evidentemente en otros estados no están en las mismas situaciones, ¿no? Entonces, a veces, cuando discutimos con la gente en la calle, pues ellos piensan que todo México está exactamente igual como en la Ciudad de México y pues evidentemente no es cierto. Hay otros estados donde no existen todas las becas que existen en la Ciudad de México y por lo tanto, además la vida es más cara, el transporte es mucho más caro y es más difícil poder sobrevivir, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que pues las reformas de AMLO o las que no pudo hacer, como la laboral, la reforma eléctrica que fue rechazada y que ahí pues tiene que nacionalizar toda industria referente a la energía, o nosotros decimos, no lleguemos a ese extremo, diría la derecha, de volvernos comunistas, comer niños, convertir a los viejitos en petróleo, sino por lo menos que quede una inversión 51-49, donde el 51 sean empresas paraestatales y el 49 pues haya dinero de los empresarios, ¿no? Mínimamente eso sería bueno porque entonces el Estado podría planificar la economía, algo que se está negando cuando se dice que se va a respetar, como tú dices, al Banco de México, ¿no? Entonces, dejar esa idea mágica, mítica, que dice que el mercado se regula solo, cuando sabemos que solo los países que han logrado la planificación de su economía actualmente, pues incluso han logrado estándares de vida mucho más elevados que cualquier otro país, ¿no? Entonces, creo que eso tendría que existir, la salud universal y gratuita, pero que en la práctica toda comunidad deba contar con un centro de salud, con personal de salud y medicinas gratuitas, para que podamos decir que efectivamente la salud es universal. También lo de la vivienda es un gran pendiente, ¿no? AMLO decía que, pues, que se rentara a un precio no mayor del 30% del ingreso de lo que está ganando la persona y que en 10 años tenía derecho a adquirir el inmueble. Nosotros lo que decimos es que en realidad el Estado está obligado a la construcción de la vivienda para satisfacer ese derecho humano sin que tenga que vendérselo a precios que tampoco la gente puede pagar, porque sabemos que en México la informalidad es casi de un 75%, ¿no? Entonces también hay que tomar en cuenta que incluso la elevación del salario mínimo sí permitió que una pequeña parte de los trabajadores fuera beneficiada, pero la gran mayoría no trabajamos con base en el salario mínimo y evidentemente pues habría que hacer que todos los trabajos se tasen el salario mínimo e ir subiendo el salario mínimo de manera proporcional hasta lograr lo que decimos, unos 25,000 al mes, también evitando la famosa inflación que nadie puede, o todos los de derecha no saben
por qué existe la inflación o te dan ideas muy raras, pero la inflación no es nada más que el apetito voraz de los empresarios por subirle a sus productos para ganar más. Entonces, si se logra que no haya inflación, quiere decir que le estás diciendo a los empresarios que aminoren un poquito su apetito voraz de querer siempre ganar más, no solo por explotar a la gente, sino incluso por vender las mercancías que sus trabajadores están creando, ¿no? Entonces son como ese tipo de cosas que nosotros pensamos que podrían hacerse o en su defecto, pues podríamos decir que es un gobierno que va a mantener las medidas que están, pero que eso va a generar un descontento social porque no avanza y le va a dar o va a alimentar, pues, para que la derecha nuevamente regrese con otro discurso, a lo mejor como el discurso libertario de Milei, aunque ya tuvimos a nuestro Fox un poco menos salvaje, y nuevamente la derecha gobierna en nuestro país y profundice nuevamente el neoliberalismo o como se llame en esa época, ¿no? Y ahí añadiría nada más que, por ejemplo, en el problema del agua, pues ya lo dicen, que eliminen la privatización, ¿no? Y la concesión a privados de, pues, el agua y bueno, y otros recursos, eso también sería importante. No lo ha prometido Claudia, eso también hay que decirlo, no lo ha prometido, sería una demanda, ¿no? Que ya no solamente haga concesiones a privados del agua, sino que recuperemos como pueblo, como nación, pues el agua como un recurso nacional, y pues el borrón y cuenta nueva, ¿no? También a las tarifas eléctricas también es uno de los grandes pendientes, que incluso quienes luchan, la mayoría son bases de Morena, ¿no? Que están ahí luchando por el borrón y cuenta nueva, que tampoco pues los han pelado mucho, ¿no? Y nosotros decíamos, el gran peligro de Morena es el propio Morena, ¿no? Porque decían algunos analistas, no, va a venir la derecha, va a haber un golpe de Estado blando y los militares, pensamos que nunca descartar esa opción, porque la derecha nunca la va a descartar, pero el gran problema va a ser todos los chapulines neoliberales de Morena, expriistas, caciques, este, ex PRD, partido, bueno, Partido Verde, etcétera, ex PAN, que hoy están en Morena por un oportunismo político y que precisamente antineoliberales, pues no lo son, ¿verdad? Yo creo que ahí va a haber pues una contradicción que se va a dar, se va a manifestar de manera muy clara en estos 6 años entre aquellos morenistas que sí se la creen y quieren luchar contra el neoliberalismo y aquellos que quieren sostener, mantener un modelo neoliberal en el país. Vámonos al otro grande bloque, el grande de la verdad y la justicia y los grandes pendientes ya nos ponían ahí, pues está el tema de los desaparecidos, desaparición forzada, más de 110,000 personas desaparecidas, no hay un registro adecuado, se inventaron una metodología, están los 43 normalistas de Ayotzinapa, está el Mundo Reyes Amaya, Gabriela Cruz Sánchez, Fidencio Gómez Santís, etcétera, etcétera, etcétera. Está el gran problema, sí, de los presos políticos en el país, la amnistía que hizo en un inicio, pues realmente así presos políticos no ayudó a sacar a muchos, fue más bien la intervención del Ejecutivo por el cual se salieron algunos presos políticos que tenían, pues, eran más conocidos ante ese 2018. Bueno, la nueva reforma de ley de amnistía, que es una barbaridad y que va en contra de todo el sistema universal de derechos humanos, que quiere amnistiar a gente que ha cometido crímenes contra la humanidad, como la desaparición forzada, pero bueno, ese es otro punto. Pero como vemos el país, el gran tema, pues, escabroso de la militarización, y siempre nosotros le pegamos el otro del paramilitarismo en México, Francisco. Mira, en el 2018, cuando empezaba el gobierno de López Obrador, pues nosotros lo que decíamos era la creación de una policía civil y el regreso de los militares a sus cuarteles. La mayoría de los militantes de Morena, pues siguiendo el discurso de López Obrador, decían es que no es posible en este momento porque todas las policías están corruptas y solo los militares que antes eran asesinos y eran malos, hoy con la bendición de la 4T, pues se han vuelto buenos, ¿no? Y por lo tanto son necesarios. Sin embargo, ya pasaron 6 años y nosotros decíamos, en 6 años, si hubiesen planificado realmente tener una policía civil, actualmente podrían haber tenido una policía civil y haber regresado a los militares a sus cuarteles. Claudia Sheinbaum está en la misma posición de fortalecer la Guardia Nacional con militares, es decir, mantener la militarización. Y mantener la militarización
equivale a impunidad para todos los militares que hoy, eh, con una aureola de bondad, fueron y han sido los principales violadores de derechos humanos en México, cometiendo pues las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas. Entonces, en ese sentido, pues evidentemente tiene que, por fuerza, plantearse la creación de una policía civil y regresar a los militares a sus cuarteles, además de sancionar a los violadores de derechos humanos de los hechos, no solo del pasado, sino del pasado reciente y los que actualmente violen los derechos humanos, para evitar esa impunidad que permite que se mantengan las graves violaciones a derechos humanos que se siguen cometiendo en muchos lados del país. Evidentemente, esto va atado a esa idea falsa, nosotros decimos, de que el narcotráfico o la delincuencia organizada es un ente independiente del Estado que incluso puede tener más poder. Y como tiene más poder, entonces nos inventamos, o alguna gente, incluso de izquierda, se ha inventado, pues esos discursos del Estado fallido, del Estado paralelo, del desvío de poder, de cualquier otra cosa para intentar justificar que es necesario que el ejército esté en las calles porque es solamente puede competir con poder de fuego, con un algo independiente que nosotros decimos que por supuesto no es independiente, sino son los empresarios ilegales que en contubernio con los empresarios legales siguen explotando a los mexicanos para obtener mayor riqueza, ¿no? Es decir, ¿cuál es el mejor negocio del capitalismo? Pues el tráfico o la producción, la venta, el consumo de las drogas, ya que son trabajos en los cuales creo que nunca te van a dar ningún derecho, y además si haces huelga creo que te asesinan, pero que la plusvalía, es decir, lo que produce el trabajador, pues va sin pagar impuestos, sin ninguna cosa, directamente al bolsillo de estos empresarios que son ilegales. No podemos decir que son empresarios asesinos y no asesinos, porque todos son asesinos, pero sí son ilegales, ¿no? A comparación de los legales, y que en México se han dado casos donde hay personajes como un exgobernador por allá por Sonora, que era el empresario legal, era el empresario ilegal, era también el dueño de la política, de la económica, de la economía, y por lo tanto representaba, pues, digamos, esos personajes que son a los que Claudia Sheinbaum llama a que vivamos en paz, ¿no? Cuando pues nosotros decimos que es importante frenar a ese tipo de empresarios, tanto legales como ilegales, y no necesitamos al ejército en las calles, ya que pues, sabemos que los ejércitos se han entrenados para matar y no para lidiar con asuntos civiles, ¿no? ¿No? Y el punto que mencionas, crimen organizado, y el otro que no ha desmantelado las estructuras paramilitares, ¿no? O sea, no basta en que yo no creo un grupo nuevo paramilitar, pero pues si los que están haciendo continúan con esa colusión con el Estado, continúan hostigando, matando, desapareciendo a personas en comunidades, pues es lo grave, digamos, ¿no? Tenemos el ejemplo en Chiapas. De Chiapas, ¿no? Es lo que va a decir en Chiapas, son los del Partido Verde Ecologista de México, que es la rémora que Morena tiene que tener pegada, porque supuestamente gracias a eso va a tener la mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores, pero lo que no está viendo es que el Partido Verde va a cobrar caro el votar a favor de una o que otra ley a cambio de no votar varias leyes para beneficiar a los mexicanos, ¿no? Y ¿No? ese es Y el pobre precio que del tiene. pueblo chapaneco, ¿no? Porque el Partido Verde, pues son los caciques históricos del estado de Chiapas, quienes están ahorita, que son caciques, que son narcotraficantes y que están en el poder, ¿no? Los que están realmente, pues, acelerando, destruyendo el estado de Chiapas con esa violencia que aparentemente viene de fuerzas oscuras del narco, pero son ellos mismos, y los que están pagando las consecuencias de esa política de sumar absolutamente a todos con tal de tener mayoría absoluta, pues es ese mismo pueblo que pone los muertos, que pone los presos, y efectivamente, y son los que al final de cuentas pues, le dan la puñalada a Morena, les van a dar la puñalada a todos aquellos de Morena que sí se la creen y que sí quieren luchar
contra el neoliberalismo. Y también ya para ir terminando, porque nos estamos pasando de tiempo, Comisión de la Verdad del 69 al 90 está chido, vamos a ver en qué termina, pero falta la del 90 mínimo hasta la del 2018 para no tocar el sexenio de Obrador, si no quieren los morenistas, pero pues faltan más de 20 años también Atenco, Acteal, la APO, Aguas Blancas, Charco, y bueno, todos los grandes crímenes en contra del pueblo mexicano que se cometieron del 90 al menos al 2018, digamos. 28 años faltan ahí de historia que tampoco se han pronunciado, no sé, Claudia, no se han pronunciado. Por ahí vemos a Alejandro Encinas bien feliz en el gobierno de Clara Brugada. Qué miedo, porque al menos a nosotros todo lo que prometió no cumplió absolutamente nada. Entonces, tenerlo ahí, híjole, pues qué triste. Pues algunas palabras para concluir, Francisco. Pues una cosa que falta, el impuesto progresivo a la ganancia. Solamente de esa manera se pueden obtener los recursos suficientes para poderle dar o elevar por lo menos un poquito la vida digna de todos los habitantes de nuestro país, ¿no? Y otra cosa, nosotros ya decíamos, votes o no votes, organízate, ya votaste, ya ganó tu candidata o no ganó tu candidata, hay que seguir organizándonos porque de eso depende si el mismo gobierno acelera su paso hacia la derecha o por lo menos cubre las apariencias y se mantiene un poquito en el tenor de lo que hemos vivido. Pues muchas gracias, Francisco. Nos quedamos con esa conclusión. El tiempo, como siempre, dirá si tenemos razón, no tenemos razón, si tuvimos razón en algún aspecto y en otro no. De todos modos, vamos a seguir reflexionando con esto, con los grandes pendientes de Claudia Sheinbaum, los pendientes que deja Obrador, pero también los pendientes que se le van a pasar a ella. Y pues nos quedamos con eso. Si se acaba el neoliberalismo, no va a ser por voluntad de los gobiernos, va a ser por la voluntad del propio pueblo.